Hola amigos, bienvenidos a Fácil de Llevar Podcast. Este es nuestro quinto episodio y estoy muy emocionada porque sé que el Señor va a traer palabra de bendición. Hoy vamos a estar hablando acerca de nuestras conversaciones y cómo estas también tienen el poder para construir o bien para destruir en el propósito de Dios para nuestras vidas. Creo que muchas veces solemos decir esto de que las palabras se las lleva el viento, pero en verdad también creo que esta es una de las mentiras más grandes con las que el diablo ha afectado nuestras vidas, haciéndonos creer que podemos decir lo que sea. ¿Cuántas veces no nos hemos arrepentido de tener una conversación que no teníamos que tener, de hablar de más, de revelar un secreto que no teníamos que revelar, tal vez de hablar mal incluso de una persona de la que no teníamos que haber hablado mal? ¿Cuántas veces no nos arrepentimos por conversaciones que tenemos en momentos incorrectos, con personas incorrectas, de maneras incorrectas, con motivaciones incorrectas? Hoy el Señor quiere llevarnos a ser personas sabias, porque lo que decimos es importante. De hecho, el Señor nos enseña en su palabra que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, que los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Eso lo encontramos en Proverbios 18:22, pero también nos dice en Primera de Pedro 3:10 que si queremos ver días buenos, que si queremos disfrutar la vida, debemos refrenar nuestra lengua. Entonces, definitivamente hay una advertencia que Dios nos está dando, y es que la importancia de nuestras conversaciones no es algo místico, no es algo mágico, no, es algo que verdaderamente tiene un fundamento psicológico, biológico, incluso espiritual, y que por eso Dios nos advierte de manera tan insistente en sus palabras que debemos cuidar lo que decimos. Cuando vamos a la explicación científica del poder de nuestras palabras, resulta ser que para nuestro cerebro todo lo que decimos es un estímulo. Así que si constantemente estamos hablando palabras negativas, palabras de maldición sobre nuestras vidas, nuestro cerebro va a buscar en nuestro contexto pruebas de que eso es real y va a hacernos creer que lo que estamos diciendo es una realidad. Así que si esto se repite muchas veces, esto también va a afectar la forma en la que vemos lo que nos rodea, va a afectar nuestra perspectiva, por tanto también nuestra fe y la forma en la que asumimos, vemos, vivimos el propósito de Dios para nuestras vidas, e incluso la forma en la que asumimos todo lo que Dios nos dice en su palabra. Creo que uno de los libros de la Biblia que más hace énfasis en el poder de nuestras conversaciones es el libro de Santiago. De hecho, cuando leemos el capítulo 3, hay algunos versículos que son muy poderosos, y algunos de esos son el versículo 2, que dice así: es cierto que todos cometemos muchos errores. ¿Cierto o falso? Pues, si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. El versículo 6 dice así: de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego, un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Y cuando vamos al versículo 7 y los siguientes, dicen así: el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles, peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Entonces es tremendo porque nos está diciendo que definitivamente es impresionante cómo el ser humano tiene la capacidad de dominar máquinas, animales, de crear tecnología impresionante, pero como una de las cosas que más nos cuesta dominar como seres humanos es lo que decimos, es nuestra propia lengua. Pero ya entendimos que en nuestras palabras está el poder de la vida y de la muerte, así que vamos a estar estudiando juntos en los próximos minutos cuáles son esas conversaciones de las que debemos cuidarnos. Y si te quedas hasta el final de este episodio, vamos a estar hablando también de cómo podemos tener conversaciones sabias, porque aquí no solamente quiero hablarte de las conversaciones que no debes tener, sino de qué debemos hacer en nuestras vidas para ahora adquirir sabiduría y tener conversaciones que sean verdaderamente de bendición tanto para ti como para mí. Así que bueno, vamos a ir primero con estos 5 tipos de conversaciones de las que debemos tener muchísimo
cuidado. Cabe destacar que las conversaciones que tenemos tienen consecuencias y si bien muchas veces no son irreversibles en el propósito de Dios para nuestras vidas, sí tienen consecuencias que son muy dolorosas y que definitivamente Dios quiere que tú y yo podamos ahorrarnos por completo. Así que bueno, vamos a ver cuáles son esas conversaciones de las que Dios anhela que tú y yo podamos cuidarnos. El primer tipo de conversación es chisme, crítica y murmuración. Y podrías decir, sí, son tres cosas. Sí, podríamos dedicar un podcast a hablar de cada una, pero para resumirlos un poco, vamos a hablar acerca de estos tres como uno solo. Y resulta ser que esto lo vemos un poco en Números capítulo 12. Vemos cómo el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, vemos cómo Dios había levantado a Moisés como el líder de ellos para sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Vemos cómo el Señor había hecho muchas maravillas a su alrededor para hacerles saber que Él estaba verdaderamente con ellos. Pero también vemos cómo María y Aarón, que eran los hermanos de Moisés, comienzan a murmurar en su contra. Comienzan a criticarlo, comienzan a decir como que bueno, pero Dios no solamente le habla a Moisés, Dios le habla a todos. Dios puede relacionarse con todos. Y ellos comienzan a murmurar en contra de su propio hermano, en contra de la persona a quien Dios había elegido para dirigir al pueblo de Israel a su promesa. Y en ese momento en el que ellos comienzan a hablar mal sobre su hermano, a murmurar en su contra, vemos cómo María cae enferma de lepra. Y esto no solamente afecta su propia vida y afecta su propia salud, sino que afecta el avance de todo el pueblo de Israel por el desierto, porque resulta ser que ellos tuvieron que detenerse durante 7 días mientras ella cumplía con un ritual de purificación fuera del campamento. Entonces allí vemos varias cosas, vemos como el chisme, la crítica y la murmuración no solamente afectan nuestras vidas, sino que afectan los que están a nuestro alrededor. El chisme, la crítica y la murmuración nos enferman por dentro, traen amargura a nuestras vidas, hacen que caigamos enfermos porque nos atan, nos amarran a nuestras palabras y además de eso, no solamente nos enferman, sino que traen estancamiento a nuestras vidas y a las vidas de quienes estamos contaminando con nuestras palabras. Así que esta es una de las conversaciones de las que debemos tener mucho cuidado. El segundo tipo de conversación del que debemos cuidarnos es la queja. Y vemos esto en Números 14 y vamos con la misma historia de raíz. Vemos al pueblo de Israel que había salido de Egipto, que va en camino a la tierra prometida, pero vemos como una y otra vez en varios capítulos, pero sobre todo en el capítulo 14 de Números, ellos comienzan a quejarse. Ellos comienzan a decir, bueno, pero ¿por qué Dios nos sacó de Egipto si estábamos mejor allá? Allá eran esclavos, allá estaban siendo golpeados constantemente, allá no eran dueños de sus propias vidas, allá ellos no tenían poder de decisión sobre ellos. Pero cuando Dios por fin los saca de ese lugar en el que habían estado siendo esclavos durante 400 años, ellos salen de ese lugar y estaban tan acostumbrados a la vida que llevaban que aun cuando Dios los había bendecido con libertad, y eso pasa muchas veces en nuestras vidas, aun cuando Dios nos ha bendecido sacándonos de situaciones adversas y llevándonos a donde Él quiere llevarnos, cuando comenzamos a ver dificultad otra vez, comenzamos a quejarnos. Y lo que pasó con el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel, a pesar de haber recibido la promesa de parte de Dios de entrar en la tierra prometida, esta primera generación, que fue la que sacó, que fue la que salió de Egipto, no pudo entrar en esa promesa, no pudo entrar en esa tierra que el Señor les había prometido, en donde fluía leche y miel, que era una tierra en donde ellos iban a ser prósperos, en donde ellos iban a poder gobernar, descansar. No pudieron entrar en esa tierra prometida, porque durante todo el desierto estuvieron quejándose y quejándose y diciendo, bueno, pero porque Dios nos sacó de allá, estábamos mejor antes, allá teníamos comida, ahorita estamos sufriendo, lo que Dios quiere es que nos muramos en este lugar. Entonces hoy Dios quiere llevarte también a la reflexión de decir, deja de quejarte tanto.
Tal vez hoy estás en el desierto, tal vez hoy no estás en la tierra prometida, tal vez hoy estás en el proceso de formación para llegar a donde Dios quiere llevarte, pero no te quejes recordando el lugar del que Dios te sacó, porque estás caminando hacia donde Dios quiere llevarte. Pero si tu actitud hoy es de queja, es de amargura, entonces no vas a poder entrar en la promesa que Dios tiene para ti. Pero si tú hoy decides cambiar tus conversaciones y cambiar tu lenguaje y dejar de quejarte, Dios podrá llevarte. Dios podrá abrir cada vez más tus ojos para que tú puedas ver ese lugar al que Él te ha prometido que te va a llevar. El problema de la queja es que es parte de lo que estábamos hablando. Afecta tanto nuestra mente y nuestro corazón que nos impide ver lo que verdaderamente Dios está haciendo. Cuando nos quejamos nos enfocamos solamente en la dificultad. Nos enfocamos solamente en lo que no estamos viendo que pasa, en lo que no nos gusta, en lo que no nos parece, en lo que no nos... y perdemos de vista lo que Dios está haciendo. Pero hoy eso puede comenzar a cambiar en tu vida. Deja de quejarte. Deja de murmurar en contra de Dios, porque lo que Él te ha prometido va a cumplirse. Vamos a continuar. El siguiente tipo de conversación del que debemos cuidarnos son las conversaciones imprudentes. Di conmigo, conversaciones imprudentes. Y un ejemplo de esto lo vemos en Jueces 6, vemos la vida de Sansón. Y es que Sansón era un hombre que había sido apartado desde su nacimiento para Dios. Él había sido apartado con un propósito grande de liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero vemos cómo él poco a poco se va apartando de Dios y cómo viene la tentación a su vida a través de una mujer que le gustaba. Esta mujer resulta ser que era una espía filistea, pero ella lo seduce y él va cayendo poco a poco en su trampa y resulta ser que Sansón termina abriendo su corazón a la persona incorrecta en el momento incorrecto y por las razones incorrectas. Dios le había dado a Sansón una fuerza sobrenatural. Y resulta ser que esa fuerza sobrenatural venía de parte de Dios, como lo estamos diciendo, pero tenía una amplia relación con su cabello. Él no debía cortar su cabello. Esa era la condición que Dios había puesto para que él pudiese preservar esa fuerza sobrenatural que él le había dado. Si él cortaba su cabello, él perdía la fuerza que el Señor le había entregado. Y resulta ser que esto era un secreto, él no debía revelar esto a nadie y mucho menos a alguien de sus enemigos que pudiese afectarlo. Pero bueno, Sansón se dejó seducir, se dejó envolver por sus emociones, por sus sentimientos, por sus deseos. Y esto muchas veces nos pasa. Nos dejamos envolver por lo que sentimos, por lo que deseamos en el momento y perdemos de vista lo que está más allá de nuestras propias narices. Y comenzamos a abrir nuestro corazón a personas a las que no debemos abrirle nuestro corazón. Y eso fue lo que le pasó a Sansón en este momento. Sansón termina revelándole su secreto a Dalila. Y Dalila viene y en la noche, junto con el resto de los filisteos, le cortan el cabello a Sansón, lo llevan preso, lo dejan sin ojos y él termina siendo un esclavo de ellos. Además de eso, luego es puesto en humillación, luego es avergonzado y por la misericordia de Dios es utilizado de igual manera para salvar al pueblo de Israel de los filisteos, para acabar con ellos, pero esto también termina acabando con su propia vida. Entonces vemos cómo verdaderamente las consecuencias de una conversación imprudente en el momento incorrecto, con la persona incorrecta, por las motivaciones incorrectas, puede llevarnos a perder el propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso es parte también de lo que el Señor quiere guardarnos. El Señor no solamente quiere darte promesas, quiere llevarte al cumplimiento de cada una de ellas. Y por eso también nos da principios que guardan esas promesas. Nos da principios de obediencia, de sujeción a su palabra, de dejarnos guiar por su Espíritu Santo para que podamos verdaderamente resguardar eso que Él nos ha prometido y que podamos llegar a feliz término de su propósito, evitando esas conversaciones imprudentes. Y el quinto tipo de conversación del que debemos cuidarnos, y este es sumamente peligroso, di conmigo peligroso. Estas conversaciones son las conversaciones en las que tergiversamos lo que Dios dice.
Y esto es tremendo porque tergiversar lo que Dios dice es hacer lo que el diablo hace. Y esto es muy delicado, porque muchas veces nosotros podemos estar tomando algo que Dios nos dijo, algo que Dios nos prometió, pero como no lo vemos a la luz de su misma palabra, no lo estudiamos, no nos mantenemos en oración para que nuestra vida esté conectada con lo que Dios dice, no tenemos temor de Dios para discernir lo que Él nos está prometiendo, entonces tomamos la palabra de Dios y la volteamos a nuestra conveniencia. Y esto es sumamente peligroso, porque esto es lo que el diablo hace en nuestras vidas. Y vemos dos ejemplos tremendos. Uno que acaba en derrota y uno que acaba en victoria. Uno en el jardín del Edén cuando la serpiente, el diablo, se le acerca a Eva y le dice como, bueno, pero Dios te dijo a ti que no podías comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero eso no es así. Cuando tú comas de ese árbol, tú vas a poder ver lo que no has podido ver, vas a poder discernir lo que es bueno y lo que es malo y van a ser como dioses. Y Eva se cree la mentira del diablo, cae en pecado. Luego Adán cae en pecado y comienza una raíz pecaminosa para toda la humanidad. Entonces vemos cómo el diablo literalmente tomó lo que Dios dijo, pero lo tomó a su conveniencia para destruir el propósito de Dios para nuestras vidas. Tergiversar lo que Dios nos dice nos lleva a desconfiar de Él, porque no nos enfocamos en quien nos ha prometido o en quien nos ha dicho lo que nos ha dicho, sino que nos enfocamos solamente en lo que nos conviene, en lo que nosotros creemos y opinamos, que es lo que consideramos que necesitamos o que queremos o que es lo mejor para nosotros, y eso es sumamente peligroso. Pero también vemos un ejemplo de victoria. Vemos a Jesús en el desierto. Jesús es bautizado y es llevado por el Espíritu al desierto y pasa 40 días y 40 noches en ese lugar. Y luego, evidentemente, de tanto tiempo de ayuno, físicamente Jesús se encontraba debilitado, en su cuerpo Jesús se encontraba debilitado. Y viene el diablo a tentarlo, porque el diablo es, bueno, él es bien atrevido, pues él dijo que sí, yo voy a tentar a Jesús también, pues. Entonces el diablo viene y le dice a Jesús, bueno, pero si tú tienes tanta hambre, convierte estas piedras en pan y, total, el Señor te va a alimentar. Yo sé que estas piedras se pueden convertir en pan y que el Señor puede mandar lo que tú necesitas. Y es tremendo porque vemos como el diablo una vez más tergiversa lo que Dios dice para arruinar el propósito de Dios. Pero vemos también cuál es la manera de vencer las mentiras del diablo. Vemos también cuál es la manera de romper con ese ciclo de mentira del diablo tergiversando lo que Dios dice, y es con la palabra de Dios. Como Jesús le respondió al enemigo, le dijo, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús venció en el desierto para que tú y yo hoy en día también podamos tener victoria a través de nuestras conversaciones. Pero la manera de tener victoria en nuestras conversaciones es que nuestras conversaciones estén llenas de la palabra de Dios. Que cada vez que el enemigo quiera venir a decirnos algo, a engañar nuestra mente, a engañar nuestro corazón, a engañarnos a través incluso de otras personas que quieran proferir palabras de maldición sobre nuestras vidas o que quieran hacerse ver con buenas intenciones, nosotros podamos discernir y podamos responder siempre con la palabra de verdad que está en la Biblia. Y esta es la manera de nosotros tener victoria en nuestras conversaciones. Y ahora, ya para cerrar, quiero darte 3 tips de cómo podemos ser sabios en nuestras conversaciones, cómo podemos tener conversaciones que verdaderamente sean de bendición para nuestras vidas. El primer tip que quiero darte hoy es, no hables más con la gente de lo que hablas con el Señor. ¿A quién acudes cuando pasan cosas buenas? ¿A quién acudes cuando pasan cosas malas? ¿A quién acudes cuando tienes que tomar una decisión? La persona a la que acudes cuando tienes que tomar una decisión, cuando quieres contar una buena noticia, cuando quieres contar una mala noticia, habla mucho de quién está en el primer lugar de tu vida. Pero cuando Dios está en el primer lugar de nuestras vidas, nosotros tenemos también, por medio de su Espíritu Santo, la capacidad de discernir cuáles son esas conversaciones que debemos tener, cuáles son las decisiones que debemos tomar. Así que
Hoy quiero invitarte a que la mayoría de tus conversaciones sean con Dios, para que no tengamos conversaciones con otras personas que solamente deberíamos tener con el Señor. Ahí te la dejo. El segundo punto, el segundo tip que quiero darte hoy es pedir sabiduría. Muchas veces decimos, no, pero ¿cómo yo le voy a pedir eso a Dios? ¿Cómo yo le voy a pedir al Señor esto o aquello? Fíjense que en Santiago 1.5 Dios nos dice así: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Hoy el Señor te dice, pídeme, pídeme, pídeme sabiduría. El Señor quiere darte sabiduría. El Señor quiere, porque sabiduría no es conocimiento, sabiduría es poder usar el conocimiento que tenemos de la manera correcta, de manera pertinente. Como lo hemos dicho desde el principio, en el momento correcto, con las personas correctas, de la manera correcta, con las motivaciones correctas. Entonces el Señor quiere hacer de nosotros personas sabias. Pero lo primero que debemos hacer es tener conversaciones con Él, y lo segundo es pedirle sabiduría. Y lo tercero y lo último que quiero compartir contigo hoy es ser llenos de su Espíritu Santo. No podemos hablar de lo que no hay en nuestras vidas. No podemos dar fruto de lo que no somos en verdad. Y por eso es que cuando nosotros vemos en Mateo 12 los versículos 33 y el versículo 35 nos dicen así: decidan si el árbol es bueno y el fruto es bueno, o si el árbol es malo y el fruto es malo. El árbol se conoce por sus frutos. El que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. Pero vemos en Gálatas 5, 22 y 23 que en cambio el fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nuestras conversaciones, nuestras palabras van a estar llenas de ese fruto del Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, todo lo que hablemos, todo lo que digamos, todo lo que salga de nosotros va a estar lleno de amor, de bondad, de gentileza, de fidelidad, de humildad, de gozo, de paz, de paciencia, de dominio propio. Porque de lo que hay dentro de nosotros, eso brota. Hay un versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, verdaderamente, si mi vida está llena del Espíritu Santo, entonces todo lo que yo haga va a hablar de ese fruto del Espíritu Santo que llena mi interior y que brota hacia el exterior. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero que haya sido de muchísima bendición para ti. Y si es así, no olvides compartirlo con alguno de tus amigos, de tus familiares, que también puedan ser bendecidos por esta palabra. Y no lo olvides, lo que hablas, lo que dices, tus conversaciones son importantes. Dios quiere hacer de ti una persona sabia, y todo comienza con una relación genuina con Él, con pedir sabiduría, con llenarnos de su palabra, y además de eso, con ser llenos de su Espíritu Santo. Nos vemos a la próxima. Me gustaría también dedicar un pequeño fragmento de este podcast y dedicarlo a todas esas familias que en las últimas semanas, en el último mes, se han visto afectadas en Venezuela por el terremoto. Para nadie es un secreto todo lo que ha estado sucediendo en nuestra nación, pero también para nadie es un secreto que Dios está en control de todas las cosas. Que Él es bueno, que Él es fiel, que Él consuela, que Él trae paz aún en medio de la dificultad. Así que me gustaría orar junto contigo rápidamente por estas personas, creyendo que el Señor tiene el control de todas las cosas, y que así como estamos creyendo por una abundante provisión para ellos en lo económico, porque definitivamente lo necesitan, también que estamos creyendo por una abundante provisión de paz, de verdad, de amor, de gozo y de fortaleza y de consuelo para cada una de estas familias. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este día. Gracias porque nos das la oportunidad de levantarnos en oración por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por las personas que habitan esta nación de Venezuela.
Y te pedimos, Señor, de manera especial por todos los afectados por el terremoto. Hoy declaramos, Señor, tu sangre preciosa sobre sus vidas. Hoy declaramos, Señor, que todo plan del enemigo que ha sido hecho en contra de ellos es cancelado en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaro, Señor, que sus mentes serán llenadas con tu palabra de verdad. Que ellos podrán, Señor, en este tiempo conocerte muchísimo más y serán llenados por tu amor. Hoy creemos, Señor, y declaramos lo que dice tu palabra, que la esperanza que nosotros tenemos en ti no acabará en desilusión porque sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Hoy oro, Señor, para que ellos puedan conocer y comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, la anchura, la profundidad, la longitud de tu amor. Ese amor que nos hace plenos, ese amor que nos fortalece, ese amor que nos llena. Hoy declaro, Señor, que en sus pensamientos podrán perseverar en ti, Señor, y que tú los guardarás en completa paz todos y cada uno de los días. Espíritu Santo, consuélalos, llénalos con tu presencia, llénalos con tu palabra. Provéeles, Señor, todo lo que ellos necesitan en este tiempo. Y permítele, Señor, todos los días ver tu bondad y tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.